Hola amigos de EmprendeTube, hoy estamos en un nuevo video y hablaremos específicamente de tres razones por las cuales no debieras emprender. Que no se malentienda, ustedes saben que somos un canal pro emprendimiento. Yo en lo personal llevo hartos años emprendiendo, vengo también de una familia de emprendedores, no podría negar de ninguna manera las virtudes del emprendimiento, pero igualmente es bueno, así como en un video hace poco hablé de 5 ventajas que te da el emprender, un poco la parte muy positiva que tiene, aunque igualmente yo considero que el emprendimiento siempre es muy positivo para las personas, muy enriquecedor. Hay una cosa, y en el canal ustedes saben que nos caracterizamos por decir las cosas tal como son, en realidad, presentar un poco la realidad eh, tal como es, no esta visión tan romántica, tan encantadora que a veces nos cuentan tanto personas que a veces nos quieren vender servicios, como también de repente personas que quizá ni siquiera han pasado por el camino y lo que implica el emprendimiento. La primera reflexión respecto de esto es que el emprendimiento no es para todos y no es bueno en todas las situaciones. Eso es muy importante entenderlo. El Monitor Global de Emprendimiento, el principal estudio de la actividad emprendedora en Chile y el mundo, que tiene su versión para Chile, con la cual yo colaboro hace ya 13 años como experto, es decir, tiene una encuesta a la población adulta y tiene una encuesta también a expertos, que somos como 400 personas que como colaboramos en Chile en el estudio. Dice que el 24% aproximadamente, que es una cifra bastante alta en general de la población adulta, está involucrada en actividades emprendedoras. O sea, la gran mayoría de los chilenos, si es que entendemos el emprendimiento como la actividad independiente, como la de tener un negocio y en algunos casos poder vivir de eso, la gran mayoría de los chilenos no son emprendedores. Cuando además a ese dato le sumamos el quienes son emprendedores establecidos, es decir, quienes llevamos más de 3 años y medio emprendiendo, esa cifra baja a menos del 10% de la población, ¿ya? O sea, hay una parte que probablemente lo está intentando, ¿ya? Y hay menos del 10% de la población que actualmente somos emprendedores como de carrera, vivimos de eso y en el fondo nos dedicamos probablemente 24/7 a nuestros negocios y tenemos un estilo de vida relacionado con el emprendimiento. Y por tanto, esto nos lleva a que hay perfiles de personas también y situaciones, como decía, que no son compatibles con el emprendimiento, ¿ya? Independiente de que voy a dar otras tres razones respecto de cuándo no debieras emprender, igualmente comento brevemente que, por ejemplo, una persona que tiene una gran adversidad al riesgo, es decir, le gustan más situaciones controladas, de bajo riesgo, no mucho estrés tampoco, eh, probablemente no sería una buena idea emprender. El emprendimiento es una actividad bien dinámica, donde tienes que desarrollar mucha tolerancia a la frustración y donde en cierta forma, y muchos de los que somos emprendedores de carrera lo vemos así, te tiene que gustar un poco esta sensación de riesgo, de inseguridad, de incertidumbre, de salir de tu zona de confort y buscar permanentemente nuevos desafíos que implican efectivamente no una total seguridad respecto de los resultados, ¿ya? Y hay personas que tienen tremendas capacidades para el trabajo y para un montón de cosas, pero que no son capaces de manejar un alto grado de incertidumbre y necesitan en su vida una, en el fondo, más control, ¿ya? Y tienen una baja tolerancia al riesgo y no les gusta mucho la adversidad ni estar en situaciones donde la incertidumbre sea muy alta. Entonces, en ese sentido, ese perfil es absolutamente incompatible
con el emprendimiento y esas en realidad son la mayoría de las personas. De hecho, por eso es que normalmente los emprendedores, sobre todo en etapas iniciales, somos como tildados de locos, de muy arriesgados, de por qué no trabajas en lo que estudiaste, etcétera, que es como muy típico, sobre todo en familias que no tienen una tradición emprendedora. De repente ahí viene como el primer freno. Ahora les voy a compartir una muy breve presentación que es simplemente para darle más estructura a esto. Ya están viendo mi pantalla. Como les decía, vamos a hablar de tres razones por las que no debieras emprender. Y bueno, esto también quiero que lo entendamos respecto de que no es un alentarlos a no emprender, para nada, ¿ya? Simplemente entender la actividad emprendedora tal como es y generar seguramente algunos cortafuegos para que algunos, si en realidad quiere emprender por estas motivaciones principalmente, lo piense de nuevo porque probablemente esto no va a andar bien. ¿Ya? Aquí voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con aprensiones personales, que pueden ser sumamente discutibles respecto de, recuerden que siempre están abiertos los comentarios para el debate y eso nos encanta. ¿Ya? Es la idea que efectivamente esto genere discusión y efectivamente entre todos vayamos mejorando. Pero también voy a hablar de algunas cosas que son bastante categóricas porque hay información relevante de estudios muy serios de la actividad emprendedora. La actividad emprendedora es un fenómeno económico y social, sobre todo social, que se estudia, ¿ya? Existe información, existen datos. En lo personal, yo lo estudio muchísimo, ya llevo muchos años trabajando en esto, hago docencia, he logrado tener formación en estas áreas, tanto a nivel de pregrado como también de posgrado. Tengo dos posgrados en innovación, donde se estudia mucho el tema emprendimiento como parte de la innovación. Y por tanto, algunas cosas de las que voy a hablar no es porque las diga yo, sino que tienen poco margen a discusión porque están basadas en muchos estudios que ya han comprobado que son así. ¿Ya? Entonces, un poco dejar eso porque sé que algunas cosas de que voy a decir quizás van a sacar roncha, quizás algunos no están de acuerdo porque no es lo que quieren escuchar, pero también entendamos que si existe información dura al respecto, eh, la verdad que la discusión si 2 más 2 son 4 o no terminó hace rato. Entonces, por ejemplo, la discusión entre el emprendimiento, ¿cuál es mejor? El emprendimiento por oportunidad libre, donde tú decides en qué emprender en base a otras alternativas, versus el emprendimiento por necesidad, que normalmente tiene resultados bastante malos. Entre cuál es mejor, esa discusión ya se cerró hace muchos años. ¿Ya? Lo digo porque cuando hable de la parte 3 donde la alternativa de emprendimiento del emprendimiento como salida del trabajo y diga que es una muy mala idea o pésima idea, van a salir inmediatamente los que dicen, no, pero es que yo conozco una persona que emprendió con esfuerzo, por necesidad, está súper bien. Excepciones hay en todos lados. Pero aquí no estamos para hablar en algunos casos de las excepciones, sino que de lo que pasa con la realidad del emprendimiento como alternativa al desempleo y que nunca es una buena idea. ¿Ya? E incluso a esas personas que les fue bien, les podría haber ido mucho mejor si hubieran emprendido por oportunidad, pero más importante, lo más terrible es que no fue algo que quisieron hacer, sino que fue algo que vieron forzados a hacer. Y ahí se prende un poco el sentido de la parte linda del emprendimiento, que es cuando tú logras hacer lo que te gusta hacer e idealmente vivir de eso. Primero, vamos con las tres porque normalmente ya saben que hablo mucho y me desvío de repente de los temas. Emprender para ser tu propio jefe. Para mí, en lo personal, y lo he comentado en el blog que tenemos en Alpha Consulting, de hecho, si quieren mirarlo, es www.alphaconsulting.cl, que es la consultora que hace posible Emprende Tú. Tenemos un blog donde igual subimos artículos principalmente, igual en temas de emprendimiento, por si quieren verlo. Y ahí hace poco subí un post donde hablaba de esto. Para mí, emprender, la motivación de emprender para ser tu propio jefe es un chiste, es una caricatura, es una falta de respeto a la actividad emprendedora, a los que somos emprendedores de verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas con tu jefe, y esto lo voy a decir en el estilo que normalmente me caracteriza, que de repente es un poco duro, pero ya los que conocen el canal entienden que es así y que lo hago siempre con todo cariño y porque trato de ser muy directo y muy sincero. Si tú tienes un problema con tu jefe, ¿ya?
porque tu jefe te trata mal, ¿ya? O tienes una mala relación con tu jefe, o has tenido malas relaciones con varios jefes en el pasado. ¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento, con emprender? Tienes una mala relación con tu jefe. Anda, habla con tu jefe, resuelve tu problema con la autoridad. O si es un jefe abusivo, busca la forma de resolver esa situación. No seas cobarde y deja de arrancar de eso. Y si es necesario, en algunos casos extremos, yo vengo de una generación distinta a la generación que más de algunos se irá a ofender, pero yo estoy en el top entre los millennials, pero también hay una generación intermedia muy chiquitita entre la generación X y los millennials, que también crecimos con tecnología, pero también crecimos jugando afuera en el patio. Si tu jefe te está molestando demasiado y está cometiendo cosas como acosarte, tratarte mal, por último, y si te puedes dar la oportunidad, anda y pégale un palmazo a tu jefe si es necesario, pero no arranques y emprendas porque creas que en el mundo del emprendimiento no vas a tener jefes o eventualmente nadie te va a decir lo que tienes que hacer y va a ser todo libre y maravilloso. El emprendimiento no funciona así. Cuando tú tienes un negocio, tienes clientes. Tus clientes muchas veces van a ser peores que tu peor jefe. Que no se malentienda. A mí me encantan mis clientes, vivo de eso y por favor, si alguno de mis clientes me está viendo, entienda que no estoy hablando de ustedes, es otra persona, nunca fueron ustedes. Siempre va a ser alguien más. Pero sí, hay clientes que a uno le caen pésimo, pésimo. Y tienes que atenderlos igual, tienes que tratarlos bien igual, tienes que dar tu mejor sonrisa para ellos y prestarles el servicio exactamente igual que los muchos clientes que te van a caer muy bien. Por tanto, ese tema libre donde nadie me va a molestar, donde no me voy a frustrar, donde no voy a tener que conflicto con nadie. O sea, si quieres emprender para huir de los conflictos porque eres cobarde y no eres capaz de hacerte cargo, el emprendimiento no va a ser lo que resuelva eso. Al revés, el emprendimiento tiene mucho que ver con la valentía, el coraje de decir las cosas, de hacer las cosas, de cortar ciertas cosas que no puedes permitir. Imagínate que si no te gustan los conflictos, ¿cómo le vas a cobrar a tus clientes? ¿Cómo cuando llegue ese momento, ese primer cliente que no te quiere pagar y ya no te contesta y no te habla? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Lo vas a evitar? ¿Vas a dejar ahora el emprendimiento porque no eres capaz de confrontar una situación adversa? Lamentablemente en el mundo de hoy nos han entrenado para que sea incorrecto decir las cosas y sea incorrecto levantar la voz y sea incorrecto ir y encarar a alguien. No es que eso es mala educación y no es que eso no corresponde y cómo vas a hacer eso y qué vergüenza. Perdón, cuando hay algo es incorrecto, tú tienes que ir y enfrentarlo. Así es la vida, así tiene que ser. Este tema de esas relaciones como tibias, donde no nos decimos nada, pero después vamos y hablamos mal del otro por detrás, eso hace pésimo, ¿ya? Y en el emprendimiento, si tú no eres así y no vas de frente como líder, como también un motivador no solo para tus clientes, sino que también para tus colaboradores, para tu equipo de trabajo, no te va a ir bien. Para nada. El emprendimiento tiene mucho más de conflicto que la actividad como dependiente, porque eres tú quien está a cargo y tiene que hacerse cargo de todo. El punto 2, emprender para hacerse millonario o donde solo la motivación del emprendimiento es el dinero, ¿ya? Claramente el emprendimiento tiene que generar ventas y tiene que permitirnos vivir de ello, eso es fundamental, estamos de acuerdo que eso es así. Pero si tu única motivación es generar dinero y vas a emprender en algo que quizá ni siquiera te guste, por eso igualmente probablemente vas a terminar con una vida bien miserable y se va a perder todo este propósito del emprendimiento donde cuando realmente te hace feliz, te hace vibrar, te genera esa pasión que tenemos los que somos emprendedores de verdad, se va a perder absolutamente.
Para mí, y esto ya es opinión muy personal, porque alguien puede decir, no, mi motivación es ser empresario, ganar dinero y me da lo mismo en que lo haga y que no me guste el proceso. Ahí sí que no hay datos ni nada, esto puede ser algo absolutamente personal. Para mí eso pierde todo sentido en términos de que no puede ser solo el objetivo, sino que también tienes que disfrutar el viaje. Y el viaje es tu vida, ¿ya? Para los que vamos a emprender probablemente el resto de la vida, ¿ya? Como yo lo he visto, por ejemplo, en mi familia, el viaje es el que importa. Si al final lo otro, ¿qué queda? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene a los 60, 70 años, probablemente quizá haber logrado tus metas financieras, si gran parte de tu vida hiciste algo que no te gustaba? ¿Ya? Y ahí sí, y al otro lado, es muy interesante emprender cuando tu trabajo como dependiente te provoca eso otro, de no querer estar, de no querer ir, de no estar motivado, de no cumplir tus expectativas. Ahí sí, eventualmente el emprendimiento puede ser una muy buena alternativa y normalmente lo es. ¿Ya? Lo otro, el emprendimiento respecto del punto de vista económico, en la mayoría de los casos, la mayoría de los emprendedores no se hacen millonarios. ¿Ya? Sí es una buena vía de transición, es con la que más puedes crecer probablemente económicamente, pero si pensamos que el resultado tiene que ser necesariamente me voy a hacer millonario, es muy probable que te frustres, porque es muy probable que no lo logres. No por tus capacidades, porque es difícil, pero sí te puede ir muy bien económicamente igual, pero lo más importante, disfruta lo que estás haciendo. Y lo tercero, ¿ya? Y aquí sí, en el fondo, en esta parte sé que algunos artículos, algunas publicaciones que he hecho, algunas conversaciones que he tenido generan mucha discrepancia, pero la veo más desde el punto de vista de que hay personas que quizás se lo toman muy personal o les llega muy de cerca, o son porfiados respecto de que existen estudios y datos. El emprender cuando estás desempleado como alternativa al desempleo es una pésima idea, ¿ya? Pésima idea en todos los casos. ¿Por qué? Cuando tú pierdes tu empleo y venías de una situación de dependiente, pasan varias cosas. Primero, psicológicamente no estás bien, porque te despidieron. Tienes miedo de lo que va a pasar con tu situación económica, sobre todo en el futuro. Muchas veces el despido trae una carga de sentirse menos, de por qué me echaron, resentimiento muchas veces contra tu empleador, porque quizá tú dabas todo por esa empresa y te despidieron igual, te sentías parte de, pero de repente como que te traicionaron y te dejaron fuera. Aquí estoy hablando simplemente de cosas que no conozco, la verdad, porque yo como dependiente trabajé muy, muy poquito y de las partes que me fui voluntariamente, pero fueron cosas que hice mientras estaba estudiando en la universidad, donde siempre trabajé o independiente en alguna cosa part-time o también como dependiente, pero no tuve la experiencia, no la he tenido, probablemente no la voy a tener, de trabajar muchos años en empresas de terceros, pero es lo que veo cuando me relaciono con personas, o sea, lo mal que se sienten cuando son despedidos. Y lo otro, las personas dependientes en su mayoría, por haber sido dependientes mucho tiempo, están muy, pero muy poco entrenadas y tienen atrofiadas sus capacidades de adaptación al cambio, a los desafíos nuevos, a moverse rápido. Y los emprendedores, por el contrario, se lo tenemos súper desarrollado porque es algo que es fundamental si tú quieres sobrevivir en el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento es muchísimo más desafiante que el mundo del empleo en la mayoría de los casos. ¿Ya? Hay casos en que no, pero en la mayoría de los casos el emprendedor trabaja más, se esfuerza más y está expuesto a mucho mayor riesgo porque las recompensas también pueden ser mucho más grandes. ¿Ya? Por todo eso y también por el tema de que en la situación económica en que uno está también cuando está desempleado, quizás te quedan ahorros, quizás no te quedan, ¿ya? En el emprendimiento al principio tú tienes que invertir. Y tienes que invertir, invertir, invertir. Ese tema del emprendimiento a costo cero o de que te va a costar muy poco prácticamente no existe. ¿Ya? En la mayoría de los casos eso no es así. Y además, si haces el emprendimiento a medias, sin invertir, lo que vas a tener es un emprendimiento de muy mala calidad.
mal sitio web, mala comercialización, malos productos, materias primas, vas a tener que hacer todo tú porque no tienes capital para absolutamente nada, y una desesperación absoluta de que el emprendimiento te tiene que rentar inmediatamente. Cuando la realidad es que eso no ocurre. Cuando tú emprendes, existe una curva de crecimiento que no es curva de crecimiento. Tú invertiste acá y el emprendimiento parte así. ¿Ya? Y ustedes dirán, oye, pero Marcos, si en realidad yo parto vendiendo, sí, pero no partes vendiendo lo que invertiste. Nunca. ¿Ya? Partes así. ¿Ya? Y esto después hace una guatita y sube el gráfico de crecimiento. Cuando sube, aproximadamente, y de nuevo, sumamente estudiado y probado por miles de estudios a nivel mundial, 2 años, ¿ya? 2 años promedio para que tu emprendimiento sea rentable. Puede que sean tres, ¿ya? Ahora, como desempleado, ¿tienes margen para que la apuesta que vas a hacer resulte en 2 o 3 años? ¿O suena muy estúpido en realidad pensar entonces que emprender puede ser una alternativa al desempleo? Cuando lo analizas así, claro que sí. ¿Ya? O sea, ¿qué va a pasar en la mayoría de los casos? Y esto, chicos, lo he visto tal cual. La persona agarra los poquitos ahorros que tiene con toda la fe, pero mal preparado, porque tiene que hacerlo rápido, tampoco se alcanza a preparar. Mal preparado, sin ninguna capacidad, ignorante absolutamente muchas veces del negocio, porque ni siquiera lo evalúa bien, pero sobre todo lo que es emprender, por ejemplo, de administrar una empresa y se lanza al vacío, pero con pura fe. Esa lanzada al vacío es un costalazo, pero seguro, seguro. Uno en el emprendimiento tiene que tomar riesgos controlados, no tirarse de cabeza como un idiota a reventarse abajo. Y eso es lo que ocurre. A los 6 meses promedio, esa persona reventada económicamente, frustrada, más deprimida que alguien, a veces consigue un trabajo igual o peor que el que tenía antes, y lo primero que tiene que hacer con sus primeros sueldos es pagar el hoyo que le dejó el emprendimiento. ¿Ya? Ese es el promedio. El problema es que, claro, conocemos las historias muchas veces de la excepción del que le resultó, pero todos esos otros que duraron 6 meses no te lo cuentan. O que a los 3 meses ya se emplearon y dejaron botado el emprendimiento, porque nunca quisieron emprender. Poner en marcha un emprendimiento requiere pasión, fuerza, energía, sacarse la cresta por un buen tiempo. ¿Paga? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si no, no es lo que tú quieres hacer? Lo vas a sufrir, lo vas a hacer mal y te vas a arrancar a la primera. Y ese arrancarse tiene costos, es decir, tú ya habías invertido, o sea, perdiste un montón de plata, te frustraste y finalmente terminaste peor que lo que estabas antes. Por tanto, si conocen a alguien que está desempleado, que está pensando en emprender o son ustedes mismos y realmente no tienen las motivaciones adecuadas, que es querer construir un negocio, vivir de eso, jugártela por eso, porque es algo que te gusta, no lo hagan. Así de sencillo, porque esto yo no lo he visto una vez, lo he visto decenas de veces. ¿Ya? Porque a mí es el que me vienen a pedir consejo porque estoy metido en emprendimiento, o porque a mí es el que me contratan a través de la consultora para levantarle financiamiento o una asesoría para hacerles la empresa. Y el perfil yo lo huelo, lo detecto inmediatamente. De hecho, hoy día tengo la ética de decirles muchas cosas, de cuestionarles que esa sea su opción. Incluso en algunos casos me he negado a que como empresa les prestemos servicio, porque sé para dónde probablemente va a hacer eso y no estoy en una posición hoy día, nunca lo he hecho, de hacerle daño a alguien pensando que si le ayudo finalmente va a ser perjudicial. Esto es lo que quería contarles, no quiero que nadie se deprima, prometo que en la semana voy a subir un video mucho más positivo, parecido como les decía al de 5 ventajas de emprender o alguna cosa de herramientas de marketing digital o algún tip o información, pero creo que de vez en cuando es bueno también poner los puntos sobre las IES de lo que es y lo que no es el emprendimiento y de que este muchas veces, a pesar de que a mí me ha entregado
todo, no es ese camino feliz, maravilloso que te cuentan solamente los que la han hecho en el emprendimiento o los que lo miran muy de afuera y que jamás han pagado un IVA. Jamás confíen en alguien que les hable de emprendimiento que nunca ha declarado un formulario 29 y nunca ha pagado una renta. Jamás, ¿ya? Esos tipos no saben de qué están hablando y perdón, pero no sean cara de raja de hablar de algo que no conocen. El emprendimiento se vive y ahí se aprende. Los libros sí ayudan un montón, yo estudio muchísimo, pero lo primero y lo que yo más respeto es la experiencia de emprendimiento y jamás voy a aguantar ni escuchar, y lo hago en cualquier lado que se me presente la oportunidad de hacer pedazos a alguien que se ponga a hablar de emprendimiento sin haberlo vivido, porque eso no corresponde, es una falta de respeto y le haces daño a otros hablando de cosas que tú no sabes, porque para los que estamos metidos en esto, esto es en serio y para ustedes que probablemente lo quieren hacer, por supuesto también que lo es y uno puede hacer daño con eso. Están absolutamente abiertos los comentarios. Recuerden también que pueden seguirnos en Instagram, donde subimos videos cortos. Ahora tenemos un mini curso gratuito de metodología Canvas para para desarrollo de modelos de negocio en el perfil de Emprendetub de Instagram. Nos buscan como Emprendetub en Instagram. Y para los que quieran saber más de marketing digital, recuerden que en Alma Marketing se llama la cuenta Alma Marketing Chile, todo junto en Instagram. Igualmente pueden seguirnos todos los días, subimos tips sobre marketing digital absolutamente gratuitos. Para los que no se han suscrito al canal, les pido que se suscriban. También, si les gustó el video, manito arriba, me ayuda un montón y también me ayuda mucho que lo compartan para que el canal llegue a más emprendedores. Nos vemos en el próximo video.